Reporte 100. Le agradezco, como siempre, que nos tome una llamada el doctor Julio Weissman, académico del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Sonora y quien ha dado puntual seguimiento a los datos del COVID-19 y además administra y suministra información a la página que la universidad tiene para analizar los datos del COVID-19. Julio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a ti y a todo el auditorio. Gracias, Julio. Sobre la tercera ola, desde marzo pasado nos dicen, ahí viene el lobo, ahí casi llega el lobo. ¿Ya llegó el lobo, Julio? Pues al parecer sí, parecer sí ya podríamos considerarlo, si vemos nosotros las gráficas, pues ya podría considerarse una tercera ola, siempre y cuando nos estemos concentrando en dos indicadores básicos, ¿no? Que son el número de nuevos casos registrados y el número de camas de hospital, ¿no? De ocupación de camas de hospital. Parece que viene una tercera ola. Esperemos que esta tercera ola sea chica, ¿no? Ahorita estamos pasando una fase de meseta, pero ya lo vimos en la segunda ola, que después de una fase de meseta hubo un aumento abrupto, ¿no? Es más adelante, ¿no? Entonces a estas alturas no es fácil predecir, ¿no? ¿Qué va a pasar, no? Como que agarra vuelo y luego se frena, ¿no? Porque sí, observamos días de más de 200 casos diarios. De hecho, hubo 4 o 5 días de más de 200 casos diarios y luego baja a 100, 150. Y luego agarra vuelo otra vez y luego baja. Y luego agarra vuelo y luego baja. Sí. ¿Ese fenómeno se está reflejando en los números? Sí. De hecho, la semana epidemiológica anterior parecía que ya veníamos en una fase de meseta, y los últimos 2 días, solo en los últimos 2 días hubo más de 500 casos nuevos, ¿no? Entonces, bueno, eso cambia mucho la situación, ¿no? Y ahorita otra vez parecen pocos casos, pero claro, cuando estamos analizando los casos diarios es más difícil porque siempre hay más ruido, ¿no? Siempre suben y bajan más, ¿no? Es el análisis por semana epidemiológica, al menos parecería como que estamos entrando en una fase de meseta, pero como vimos también en la segunda ola empezamos en una fase de meseta y luego hubo un aumento, ¿no? No podríamos no podríamos cantar victoria, ¿no? Sería demasiado pronto. Sí. Ahora, que si fuera el caso sería muy bueno porque sería una tercera ola muy pequeña, ¿no? Sí. Ahora, doctor Julio Weissman, ayer platicábamos con un funcionario de la Secretaría de Salud y nos decía este funcionario, la mitad de los fallecimientos en las últimas semanas corresponde a menores de 60 años y la otra mitad a mayores de 60. Y también en los contagios, la mitad de los contagios corresponde a menores de 60 años y la otra justamente mayores de 60. Esta situación, dice, es distinta a la primera ola, al año pasado, a enero pasado, en donde las muertes eran de más de 60 años y el mayor número de contagios eran de más de 60 años. En este momento son personas jóvenes las que se están contagiando y las que están muriendo, Julio. Sí, de hecho es interesante, precisamente nos pusimos a hacer un estudio y estábamos comparando, por ejemplo, las distribuciones de edad de todos los casos de enero respecto a todos los casos de junio. Digo, junio hubo menos casos que en enero, pero digamos para más o menos comparar dos inicios, ¿no? De olas. Y por ejemplo, en enero, si nos vamos a los hospitalizados, por ejemplo, la mediana de edad, o sea, si ponemos a todas las personas hospitalizadas, por edad y tomamos exactamente al del medio, pues era de 66 años y en junio fue de 51, son 15 años menos, ¿no? Es de hecho, si de esa mitad tomamos la mitad, que significa el 75% de las personas hospitalizadas en enero tenían más de 55 años, ahora tienen más de 40 años, ¿no? El primer cuartil está en 40 años, ¿no? Y la gran mayoría antes de los hospitalizados estaban entre 55 y 77 años. En junio
en enero, ¿no? En junio fue de 40 a 64 años. Entonces sí hay sí son mucho más jóvenes, y yo imagino que ahora en julio volverán a ser mucho más jóvenes porque se ha seguido avanzando con la vacunación, ¿no? Esta es una hipótesis, no es fácil de confirmar, pero a vista, ¿no? Parecería por los datos, ¿no? Sí, otro dato interesante es el hecho de que los fallecimientos en las últimas semanas, en los últimos días, están concentrados en personas sin el esquema de vacunación completo, es decir, sin las 2 vacunas, o en el caso de las vacunas que son de una sola dosis, la mayor parte de las muertes son de personas sin el esquema de vacunación completo, o sin que haya pasado entre la segunda dosis y la manifestación de la enfermedad 2 semanas cuando menos para que se genere inmunidad. Después de 2 semanas de la vacunación completa, y las personas con la vacunación completa, es menos probable que la gente muera, es lo que dice la Secretaría de Salud. Es una señal de que la vacuna está funcionando. Sí, todos los datos indican, o al parecer indican, que la vacunación está teniendo un efecto muy claro, ¿no? Es un efecto muy positivo, ¿no? Por ejemplo, y en los decesos también, el número de decesos reportados, por ejemplo, en enero, pues es mucho mayor del de junio, pero la mayoría de los decesos en enero se registraron entre 61 años y 79 años de edad, ¿no? Y los decesos que se registraron en junio están entre 48 años y 72 años, ¿no? Entonces se está reduciendo la edad, y esto es los registrados en junio, ¿no? Que era cuando se empezó a hacer los esquemas, se empezaron la vacunación de personas entre 40 y 49 años, ¿no? Entonces, veremos qué es lo que pasa ahorita en julio. Es alentador ver que hay menos decesos, pero sí hay que tener mucho cuidado. Hay un indicador que nos dice que hay que seguir manteniendo medidas de sana distancia, de uso de cubrebocas, etcétera, que es el número de camas ocupadas. El número de camas ocupadas en mayo teníamos alrededor de 61 camas ocupadas, y en mayo teníamos alrededor de 61 camas ocupadas, estábamos alrededor de las 80, y ahorita estamos por arriba de las 200 camas ocupadas en el estado, ¿no? Para COVID. Y pues es infraestructura, es equipo médico, y sobre todo son personal altamente especializado que tiene que estarse dedicando a COVID en vez de a muchos otros problemas sanitarios, ¿no? A los otros problemas de salud. Entonces, siempre este indicador es importante de considerar, ¿no? Claro. Sí, y por supuesto también los datos que están ofreciendo las autoridades sanitarias, en el sentido de que los contagios y los fallecimientos en este momento cada vez se están dando en personas más jóvenes, y también ahí latente, doctor Julio Weisman, académico del Departamento de Matemáticas de la Unison, latente la amenaza de la variante Delta del COVID-19. Así es. Que esa variante pudiera venir a desequilibrar todos los factores. Así es, sí podría podría venir a desequilibrar. Hasta ahorita parece ser que las vacunas protegen bien contra la variante Delta. No sé, no tendremos que ver más adelante, ¿no? Lo que sí es muy importante es el esquema de vacunación, y que la población tome conciencia, que lo ha tomado, ¿no? En Sonora, y vayamos todos a vacunarnos cuando nos corresponda, ¿no? Muy bien, doctor Julio Weisman, muchas gracias por tomar esta llamada. ¿Dónde podemos ver las cifras que la Universidad de Sonora genera y la Escuela de Matemáticas suministra? En la página web, donde se encuentra el tablero desarrollado por la Universidad de Sonora con colaboración con el gobierno, con la Secretaría de Salud, el gobierno del estado, es covid19data.unison.mx. Muy bien. Doctor Julio Weisman, muchas gracias. No, a ti, muchas gracias. Hasta pronto. Reporte 100.